Bueno, muy buenos días. Entonces vamos a partir nuestra primera clase propiamente de mundo natural. Y como les había anticipado, nuestra motivación, nuestra intención en este encuentro básicamente es poder discutir o dilucidar dudas en torno a las lecturas que yo les voy proponiendo para la clase. En el caso de hoy teníamos una lectura de un artículo de Cofré y otros autores que se refiere a la teoría de la evolución. Junto con eso, en este intertanto, entre el miércoles y hoy día, publiqué en el aula virtual un conjunto de diapositivas que están relacionados, por supuesto, con la lectura, pero no directamente, porque abordan especialmente el tema del origen de la vida y características de los seres vivos, pero en un nivel inicial. Eh, Coloqué un taller que espero que podamos trabajar hoy día o que ustedes puedan desarrollar durante el día. Eh, es un ejercicio formativo, por lo tanto no tienen que pensar en un plazo para terminarlo y para entregarlo y que vaya a ser evaluado. Lo que me interesaría es que ojalá partieran realizando ese taller y luego hacer una revisión de las diapositivas para complementar ese ejercicio. Eh, y junto con eso, con las diapositivas y con el taller, también, bueno, en las diapositivas van a encontrar varios enlaces a algunos videos que están relacionados con la temática que les recomiendo revisar. Son en general breves las referencias a esos videos. Hay uno sí que está señalado como recomendado para ver un par de minutos, que tienen que ver con la temática de una diapositiva, pero es un video bastante más largo y si lo pueden ver completo sería ideal. En alguna de estas noches, en vez de ver Netflix, ven un video sobre el origen de la vida. Y bueno, y por último publiqué un video también relativamente breve, de unos 14 minutos, que está justamente vinculado con el texto de Cofré, porque relata justamente la primera situación, la primera experiencia o eh, los primeros estudios, el primer estudio que menciona el autor en torno a cómo la evolución es diríamos, un fenómeno que está ocurriendo permanentemente y que está impactando incluso en la población humana, aunque nosotros no podamos reconocerlo. Me refiero al caso de la malaria y de la anemia falciforme, que es lo que relata Cofré al inicio del texto. Entonces, aprovechándome de eso, les pregunto de inmediato, eh, ¿qué les pareció la lectura? ¿Qué es lo que les parece más relevante? Y si tienen alguna duda al respecto. Les doy la palabra. Recuerden que estamos grabando, entonces aprovechemos de que quede registro de las dudas para que sus compañeros también eh, se aprovechen de ellas, digamos. Estamos atentos, los estoy escuchando. En mi caso, lo de la evolución, que como según cómo se van dando los tiempos, como que se van, o sea, no es así, como que, claro, anteriormente había falta de algo, entonces como que los eso hay como problemas, no sé, algo así, no sé si me entienden. No lo entendí mucho porque se escucha un poco entrecortado. Parece que la perdimos a Diana. ¿Quién está sin voz? ¿Qué le pasó a Camila? ¿Por qué está sin voz? Puede escribir su pregunta en el chat y entonces igual la comentamos. O su comentario, su opinión. Bueno, no sé si los perdí alguno, pero no estoy escuchando comentarios o preguntas, así es que
No, yo le iba a decir, profe, Diana, sobre lo de la evolución adaptativa. ¿ya? ¿Sí? Como que uno va entendiendo varias cosas. De acuerdo. Bueno, efectivamente, te perdimos, Diana, porque tu voz se desaparece. Efectivamente, el autor lo que dice allí es que una de las motivaciones Me voy a escuchar súper mal, profe, porque voy a como iba en movimiento. Sí, te escuchamos mal, Diana, así es que no vamos a poder conversar, parece. Pero me decías que te parecía interesante lo de la evolución adaptativa porque parecía que uno podía entender mejor justamente en qué consiste la evolución. Y un poco esa es la motivación del autor en ese paper, de mostrar por una parte que la teoría de la evolución o el proceso evolutivo es un fenómeno permanente, es un fenómeno, entre comillas, cercano a la experiencia humana, en particular a las poblaciones humanas. Y por eso señala varias situaciones, varias características de las poblaciones humanas que uno las puede interpretar o las puede explicar apelando a la teoría de la evolución. Eh, y otro, bueno, otro aspecto importante en ese sentido de la propuesta del texto es que de alguna forma hoy día todos los procesos o todos los fenómenos biológicos se pueden o solo se pueden comprender mejor a la luz de la teoría evolutiva. Justamente ese es en parte el trasfondo a que hoy día podemos reconocer en el estudio de los fenómenos del origen y características de los seres vivos. Imposible, por ejemplo, llegar a comprender la biodiversidad, un tema que vamos a abordar en las próximas clases, eh, sin apelar a la evolución, a los procesos de selección natural, por ejemplo. Camila dice, lo que quisiera decir es que hasta la actualidad todavía se podría evolucionar, pero de una manera lenta o interna. Bueno, interesante la pregunta, porque efectivamente lo que está pasando es que el proceso evolutivo o el fenómeno evolutivo, la selección natural, eh, es un proceso intrínseco al fenómeno de la vida. En ese sentido, todos los seres vivos, todas las especies, están en un proceso de evolución permanente. Podríamos decir incluso que en cierta forma un rasgo característico de la vida es su capacidad para evolucionar. Y si es algo que ocurre de manera lenta o interna, bueno, efectivamente, si uno lo mira a escala humana, es decir, en los tiempos de la vida de un ser humano, por supuesto no alcanzamos a percibir cambios evolutivos. Pero cuando se mira en un periodo de tiempo un poco más extenso, y en el artículo que ustedes leyeron, de alguna manera se colocan ese tipo de casos, estamos hablando de pocos miles de años, entonces sí aparece, o sea, sí es posible reconocer cambios en las poblaciones humanas que aparentemente son derivados justamente de presiones selectivas relacionadas con procesos evolutivos. Si miramos todavía una escala más grande, en términos de evolución de especies, ya tenemos que pensar en millones de años, en una escala de millones de años. Y en ese sentido, la evolución sin duda es un proceso lento y que no afecta o que eh, no, no, no impacta en la vida de los individuos, sino que impacta en la vida de las poblaciones.
El ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de África con la anemia falciforme y la malaria, justamente muestra que hay ciertas poblaciones en África que tienen un rasgo biológico que les beneficia frente a la malaria. El beneficio en este caso consiste en tener una cierta enfermedad, lo que es curioso. Tienen una enfermedad que se llama anemia falciforme, y resulta que la presencia de anemia falciforme en su sangre, porque básicamente se trata de una deformación de los glóbulos rojos, inhibe o dificulta la posibilidad de que el virus de la malaria se propague en su cuerpo. Por lo tanto, hay ciertas personas que tienen esta enfermedad y es un rasgo hereditario, y por el hecho de tener esta enfermedad, entonces son menos propensos a desarrollar la malaria. Mientras que otros grupos de personas no tienen la enfermedad y son más propensos a la malaria. Profe, ¿Sí? pero eso de la enfermedad de falciforme, ¿uno nace con eso? Claro, efectivamente. Déjenme, voy a compartirles un par de fotos para tratar de describir mejor el caso. Efectivamente se trata de una enfermedad que tiene origen genético. Bueno, un primer antecedente que es importante. Yo espero que estén viendo ahora la pantalla del computador. Y un rasgo clave digamos, en el marco de la teoría evolutiva es el concepto de eficacia biológica. En esta imagen se ven dos casos donde, bueno, representa una especie de conejo, donde un individuo tiene mayor eficacia biológica si tiene mayor capacidad de propagar sus genes. Y la forma en la cual los organismos propagan sus genes es a través de la reproducción. Por lo tanto, un individuo que tiene mayor capacidad reproductiva tiene mayor eficacia biológica en comparación con uno que tiene menor eficacia biológica, que tiene menor capacidad de reproducción y por lo tanto menor capacidad de propagar sus genes a las siguientes generaciones. Entonces, una de las cosas que ocurre en el caso de la anemia falciforme es que bueno, de lo que se trata justamente es de una enfermedad que es hereditaria y que consiste en que los glóbulos rojos se deforman, tienen menor capacidad de portar oxígeno. El origen de esta enfermedad aparentemente se encuentra en una deformación o en una corrupción de uno de los genes, de los genes que regulan la formación de la hemoglobina en el cuerpo humano. Entonces vamos a ver aquí otra imagen. Un segundo, si cambia. Eso. Estamos hablando de la información genética que está contenida en el interior de las células del organismo, de todas las células. En esa información genética hay, por supuesto, rasgos característicos de cada individuo. Uno de esos rasgos, por ejemplo, es el que regula la formación de este componente de la sangre, que es la hemoglobina, y que se manifiesta en dos rasgos que se llaman alelos, que se pueden expresar de dos maneras. Un alelo, aquí llamado en esta imagen, alelo silvestre o natural, o entre comillas normal, que daría como resultado la expresión de la hemoglobina normal y por lo tanto glóbulos rojos normales. Y el alelo mutante o alelo enfermo, que da como resultado glóbulos rojos deformes. Entonces, en el caso de la anemia falciforme, lo que ocurre es que uno puede tener tres tipos de individuos, dependiendo de cómo se manifiesten
estos alelos en su genética. Y eso va a depender de sus progenitores. Sus progenitores les van a entregar sus respectivos genes. Entonces uno puede tener un individuo sano que tiene 2 alelos silvestres, puede tener un individuo portador que puede tener un alelo silvestre y un alelo mutante, o puede tener un individuo enfermo que tiene 2 alelos mutantes. Este individuo enfermo es una persona que presenta anemia falciforme, es decir, que todos sus glóbulos rojos están deformes. Mientras que en el caso del portador, solo algunos glóbulos rojos están deformes y otros no. ¿Sí? El que es portador se lo transmite a las futuras generaciones. Efectivamente, efectivamente. Cuando Pero a él no le afecta. a él no le afecta, él simplemente porta el alelo mutante, pero no desarrolla la enfermedad. Entonces, no desarrolla la enfermedad de la anemia falciforme. Recuerden que nosotros tenemos 46 genes en el ADN, y entonces de allí, pero son pares de genes. Entonces, cuando nos reproducimos, uno de los genes proviene del padre y otro viene de la madre. Entonces, este portador, cuando se reproduzca, va a entregarle a su descendencia alguno de estos dos. Puede ser el alelo silvestre o el alelo mutante. Y el otro gen va a provenir de la pareja, sea madre o sea padre, y le va a entregar el gen que podría ser silvestre o podría ser mutante en el caso del gen de la hemoglobina. Así se ven más o menos los 3 casos. Glóbulos rojos normales, sanos de anemia falciforme, glóbulos rojos de un portador, en el cual solo algunos tienen la deformación, algunos glóbulos rojos la deformación, y otros en los cuales están todos los glóbulos rojos deformados, y por lo tanto estamos en un caso de un enfermo de anemia falciforme. Entonces la cuestión es que este es un rasgo hereditario de una cierta población. ¿Por qué ocurre que hay un gen defectuoso o un gen mutante? Simplemente Profe, sí, una pregunta. Lo que pasa es que muchos no sabíamos que tenía la clase en línea, entonces esta clase va a quedar guardada. sí, la estoy grabando, la voy a publicar más tarde. Ya, eso Porque, era, gracias. ok. Eh, entonces lo que les decía es, ¿por qué razón se producen estos glóbulos deformes o por qué razón en realidad aparece ese gen mutante que causa la enfermedad? Bueno, es uno de los mecanismos que explican o que producen la evolución, y ese mecanismo no es otra cosa que una combinación aleatoria de genes. De pronto se produce un cambio en alguna de las combinaciones de los genes al traspasarse de una generación a otra, y ese cambio que se produce tiene un resultado que se expresa en alguna característica del organismo. En este caso, la Profe, característica es la forma del glóbulo rojo. Solo un minuto antes de la pregunta. Y, y el hecho de que se produzca ese cambio al organismo le va a generar, o puede ser un beneficio, o puede ser algo más bien un obstáculo, o algo perjudicial para su desarrollo biológico. Si es que es un cambio que lo beneficia, entonces eventualmente ese individuo va a tener mayor eficacia biológica, en el sentido de que va a tener mayor capacidad de sobrevivencia y de reproducir sus genes. Si es algo que más bien dificulta su desarrollo biológico, entonces ese individuo va a tener menor eficacia biológica, va a tener menos posibilidades de reproducirse o de dejar descendencia. ¿Alguien tenía una pregunta? sí, o sea, solamente una persona puede desarrollar eso sin haberlo adquirido genéticamente. La anemia falciforme no, la anemia falciforme proviene Viene solo hereditario. Sí. exactamente, es una enfermedad de origen hereditario. ¿Cuál es el origen Ya. de esa deformación? Bueno, es simplemente un proceso fortuito. Ah, En algún, esa era como la pregunta. en algún momento ocurrió que cuando un individuo
traspasó sus genes a su descendencia. En ese proceso los genes, cuando se recombinan, uno de sus genes se mutó, se cambió, se trastocó, por una cuestión fortuita, aleatoria. Y esa mutación generó que esa descendencia tuviera esta característica, expresara este rasgo, el de la anemia falciforme. Y resulta que, y esto es lo interesante desde el punto de vista evolutivo, resulta que en el caso de la malaria, la enfermedad es transmitida por un mosquito. El virus de alguna manera se deposita en los glóbulos rojos, allí se reproduce y infecta el organismo. Pero resulta que las poblaciones africanas, o en general cualquier población, especialmente afroamericanos, que tienen o que presentan anemia falciforme, son menos susceptibles de desarrollar la enfermedad, porque cuando el virus penetra en los glóbulos que están deformes, entonces esos glóbulos son más débiles y simplemente se mueren. El virus los destruye y por lo tanto el virus no se puede reproducir en la sangre. Es decir, que la infección se termina. Eso significa entonces que una persona que tiene anemia falciforme no va a desarrollar en general malaria. Y lo mismo ocurre con las personas que son portadores de anemia falciforme. Tienen menos posibilidades de desarrollar la malaria. O si es que la desarrollan más, con menos intensidad. Por lo tanto, este rasgo evolutivo, es decir, esta herencia, en este caso de una enfermedad, tiene como consecuencia evolutivamente una mayor probabilidad o digamos, menor probabilidad de desarrollar la malaria y por lo tanto mayor probabilidad de sobrevivir en un escenario en el cual hay malaria. Si es que hay presión evolutiva, se llama esto, si es que la malaria está presionando a las poblaciones en el sentido de que las pone en riesgo, porque está matando a muchos individuos, y resulta que yo estoy protegido contra la malaria, tengo mayores probabilidades de sobrevivir en comparación con alguien que no Profe, está protegido. Y por lo tanto, las siguientes generaciones que sobrevivan van a ser principalmente personas que tengan el mismo característica genética que yo. Por ejemplo, que sean portadores de anemia falciforme. Y así entonces van a tener mayores probabilidades de sobrevivir. Pero no es algo que se haya propuesto de manera explícita, es algo que es consecuencia de un cambio aleatorio en su minuto y luego la expresión simplemente de la mayor efectividad biológica de unos individuos por sobre otros. ¿Alguien tenía otra pregunta o comentario por decir? profe, yo tengo Sí. una duda. O sea, lo que pasa es que en el video que subió, Ujú. en una parte decía que como en la evolución de repente se generaban enfermedades que ayudaban como a evitar otras. ¿Esa sería como el caso de esta? Como la anemia Efectivamente, falciforme con la malaria. efectivamente. El caso que están mencionando justamente corresponde a un rasgo evolutivo, que en este caso es la expresión de la anemia falciforme, es decir, una enfermedad, y que en la población que padece esta enfermedad genera una condición de beneficio, porque les genera cierta resistencia a desarrollar la malaria. Entonces, si es que estamos hablando de un lugar donde hay mucha infección de malaria, porque hay mosquitos, etcétera, entonces las personas que tengan esta protección van a tener mayor probabilidad de sobrevivir a la malaria en comparación con aquellos que no tengan esta protección. Y eso es lo que o lo que, digamos, los investigadores encontraron. Justamente hay lugares donde la presencia de malaria está correlacionada directamente con la presencia de personas que presentan este rasgo evolutivo o este rasgo biológico. Entonces, la teoría evolutiva permite explicar justamente el hecho de que haya más población de un tipo en un lugar y menos población de otro tipo en ese mismo lugar. Es un caso, un ejemplo, para mostrar que la evolución es algo que está ocurriendo permanentemente, es algo que está ocurriendo dentro de las poblaciones humanas y que no necesariamente, y digamos, de alguna manera nos permite acercar la teoría evolutiva a fenómenos relativamente cercanos. Pregunta Connie, ¿eso qué tiene que ver con heterocigoto y homocigoto? Nada que ver. Bueno, efectivamente, eh, vamos a ver nuevamente aquí la diapositiva. En el caso de
esta expresión. Estos dos casos, el caso sano con 2 alelos silvestres o el caso enfermo con 2 alelos mutantes, se llaman homocigotos, porque los 2 genes de padre y madre son iguales. Mientras que en este caso el portador, alelo silvestre y alelo mutante, se llama heterocigoto porque los genes que aportan padre y madre son diferentes. Profe, ¿Sí? y cuando, por ejemplo, la persona enferma se reproduce, ese sí o sí va a heredar ¿cómo se llama esto? El alelo silvestre, no, el mutante, ¿cierto? Claro, efectivamente, vamos a ver nuevamente la imagen. Cualquiera de estas 3 personas puede ser, digamos, padre o madre. Entonces, cuando se reproduzca, lo que van a hacer ellos, digamos, de manera biológica, no de manera intencional, es que al heredar sus genes, ellos van a heredar uno de sus 2 pares, uno de los alelos. El sano siempre va a heredar un alelo sano, por lo tanto sus hijos van a tener uno sano seguro, pero la madre no sabemos si puede tener los 2 alelos silvestres o uno mutante. La madre va a heredar eventualmente el otro alelo. El portador también va a heredar uno de los 2. Puede ser cualquiera, eso va a ocurrir en el proceso de reproducción. Eventualmente podría heredar el mutante, su descendencia. Y en el caso de la descendencia de la persona enferma, necesariamente va a heredar de parte del enfermo un alelo mutante. La pareja de este enfermo, que puede ser hombre o mujer, eventualmente va a heredar, va a transmitir a su descendencia el otro alelo, que podría ser silvestre o podría ser mutante. Bueno, me avisa el programa que nos quedan 3 minutos. Hasta aquí estábamos básicamente comentando la lectura de Cofré, que yo les decía al principio, tiene que ver con una forma de presentar la teoría de la evolución como un fenómeno cercano que está ocurriendo permanentemente, que no solamente tiene que ver con esta concepción o esta representación habitual de la evolución del ser humano desde los homínidos, no es algo que haya ocurrido en el pasado y que ya no ocurra. Entonces, lo que nos muestra el artículo son algunos casos relacionados con poblaciones humanas que uno puede apreciar en tiempos históricos o relativamente breves en comparación con la historia evolutiva completa. Y Profe, nos permite, un segundo, y nos permite entonces entender que la evolución es un fenómeno más bien permanente y que tiene que ver incluso con lo que nos pasa hoy en día. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa a la grabación y nos vamos a volver a conectar, ¿de acuerdo? Porque se nos va a acabar la grabación en un minuto. Me quedan hacer 2 cosas. Por una parte, tratar de aclarar un par de dudas más que parece que están planteando. Y por otra parte, hablarles de un taller que publiqué en el aula virtual y que les voy a proponer que realicen a continuación. ¿Ya? Entonces, voy a parar la grabación ahora, nos desconectamos y nos volvemos a conectar todos en un minuto a través del mismo link.